Si tienes un crucifijo en casa y no haces esto con él antes de la Semana Santa, estás cometiendo un error que Teresa de Ávila advirtió durante siglos. La Semana Santa no es un evento del calendario. No es solo Domingo de Ramos con palmas. No es solo Viernes Santo con procesión. No es solo Pascua con familia y mesa compartida. La Semana Santa es el corazón latente de toda la fe cristiana. Es el tiempo en que la historia humana se parte en dos. De un lado, el mundo antes de la cruz. Del otro, el mundo después de la resurrección. Y en el centro, un hombre clavado en madera, con las manos abiertas, con la frente coronada de espinas, con los labios secos, diciendo una sola cosa: Padre, perdónalos. Eso es la Semana Santa. No una semana de descanso, no una tradición familiar bonita. Es la semana en que Dios decidió morir para que tú pudieras vivir. Y sin embargo, muchos la vivimos dormidos, distraídos por el trabajo que se acumula, por las redes sociales que no descansan, por los compromisos que no se detienen. Y así, sin darnos cuenta, dejamos pasar los días más sagrados del año, como si fueran cualquier lunes. Fue exactamente contra eso que Santa Teresa de Ávila luchó durante años. Y lo que ella descubrió, lo que ella enseñó con toda la fuerza de su alma, es lo que vamos a explorar juntos hoy. No es un pecado grave, no es una herejía, es un detalle, un gesto que parece menor, pero que, según Santa Teresa de Ávila, puede hacer toda la diferencia entre vivir una Semana Santa común y vivir una Semana Santa verdaderamente transformadora. Y ese error tiene que ver con algo que llevas en tu casa, o tal vez que ya no llevas. Voy a revelártelo en este video. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Cristo reina en mi casa esta Semana Santa, porque declarar tu fe en voz alta es el primer paso para vivirla. Pero primero necesito que entiendas algo. Teresa tenía 20 años cuando entró al convento, y durante años rezó. Rezó de rodillas sobre el suelo frío. Rezó con el rosario entre los dedos hasta que los nudillos dolían. Rezó en la oscuridad de la madrugada cuando las demás dormían. Pero el cielo parecía sellado. No había consolación. No había visiones. No había dulzura espiritual. Solo silencio. El mismo silencio que quizás tú conoces. Y en ese silencio, Teresa comenzó a dudar. No de Dios, sino de sí misma. ¿Estaba rezando mal? ¿Le faltaba fe? ¿Era indigna de ser escuchada? Esas preguntas la consumían por dentro. Y aquí está algo que casi ningún libro cuenta. Teresa estuvo al borde de abandonar la oración. No el convento, no la fe, la oración. Porque rezar sin sentir, nada durante meses, durante años, es una de las pruebas más duras que puede vivir un alma. Ella misma lo escribió en su libro de la vida con una honestidad que estremece. Dijo que durante casi 20 años vivió en una batalla interior constante. Un pie adentro de la oración, un pie afuera. ¿Te suena familiar? Pero entonces sucedió algo. Un día, Teresa entró a la capilla del convento y en un rincón encontró una imagen. Era un Cristo golpeado, llagado, con el rostro inclinado hacia el suelo. No era una imagen gloriosa, no era el Cristo resucitado con los brazos abiertos hacia la luz. Era el Cristo de la pasión, el Cristo del sufrimiento, el Cristo que conoce el dolor desde adentro. Y algo en Teresa se rompió, no de tristeza, sino de reconocimiento, como cuando ves a alguien que ha sufrido lo mismo que tú, y por primera vez en mucho tiempo, no te sientes solo. Ella se arrodilló y lloró, no con lástima, sino con amor. Y en ese momento, Teresa descubrió algo que cambiaría su vida entera y que cambiaría la historia de la espiritualidad cristiana. Descubrió que la puerta a Dios no está en las ideas abstractas sobre Dios, está en la humanidad de Cristo, en su rostro, en sus manos, en su cuerpo que sufrió como el tuyo sufre. Ella escribió más tarde en las moradas del castillo interior, que nunca debemos alejarnos de la humanidad de
Cristo en la oración, que quienes lo hacen pierden el camino. Y esto es algo que pocos maestros espirituales enseñan hoy. La mayoría habla de Dios como concepto, como energía, como presencia abstracta que se siente en el silencio. Pero Teresa fue directa y concreta. Mira a Cristo, mira su cuerpo, mira su rostro, contempla su humanidad, porque es ahí donde Dios decidió encontrarse contigo, no en las nubes, no en las filosofías, en la carne, en la sangre, en la madera de una cruz. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que vamos a hablar hoy. Si quieres vivir una Semana Santa verdadera, necesitas volver a esa imagen. Necesitas volver al Cristo de carne y hueso, al Cristo que tuvo frío en Getsemaní, al Cristo que sintió el peso de la madera sobre los hombros, al Cristo que miró a su madre desde la cruz y no dijo nada, solo la miró. Con ese amor que no necesita palabras, ese es el Cristo de la Semana Santa. Ese es el Cristo que Teresa abrazó. Y ese es el Cristo que puede transformar tu alma, si te detienes a mirarlo. Afuera, campanas de iglesia que nadie escucha. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte directamente. Sé que hay personas viendo este video que llevan años participando de la Semana Santa y aún sienten que algo no termina de encenderse por dentro. Y sé que hay jóvenes viendo esto ahora mismo que llegan a esta semana con una pregunta sin respuesta clara. ¿Por qué debería importarme todo esto? A todos les digo lo mismo. El problema no es la fe, el problema es el enfoque. Hay una pregunta que muy pocos se hacen durante la Semana Santa. ¿Dónde está Cristo en todo esto? No Cristo como concepto de la liturgia, no Cristo como figura histórica de los evangelios. Cristo, presente, vivo, mirándote. ¿Dónde está el momento en que tú y Él se encuentran cara a cara, en silencio? Y algo cambia. Eso es lo que falta en la Semana Santa de muchos. No más actividades, no más oraciones añadidas, un encuentro real. Y ese encuentro, según Teresa de Ávila, requiere un punto de apoyo visible, un lugar donde posar los ojos del alma. Y ese punto de apoyo tiene nombre, se llama crucifijo. Aquí está el error silencioso que mencioné al inicio. Muchas casas católicas hoy no tienen un crucifijo visible, o lo tienen guardado, cubierto por otros objetos, colgado en un pasillo que nadie transita, en una caja con cosas de cuando los hijos eran pequeños. Y eso no es un descuido menor, es una señal de algo más profundo. Cuando el crucifijo desaparece del centro de la casa, la cruz desaparece del centro de la vida. No de golpe, no de manera dramática, poco a poco, en silencio, como cuando una vela se apaga, no porque alguien la sopló, sino porque el aceite se terminó sin que nadie lo notara. Así se enfría la fe cuando no tiene dónde anclar la mirada. Teresa lo entendía perfectamente. Ella misma cargaba consigo una pequeña imagen de Cristo, la llevaba al orar, la colocaba frente a ella en su celda, no porque necesitara un objeto mágico, sino porque necesitaba un rostro. El ser humano no puede amar lo que no puede ver. Podemos creer en lo invisible, podemos confiar en lo que no tocamos, pero para amar necesitamos una imagen, un rostro, una presencia. Y Cristo, que conoce nuestra naturaleza mejor que nosotros mismos, decidió darnos precisamente eso, un cuerpo, un rostro, una historia, una cruz, para que pudiéramos amarlo, no solo creerle. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Piensa en tu casa ahora mismo. ¿Hay un crucifijo visible? Si la respuesta es sí, bien. Si la respuesta es no, ya tienes tu primera tarea de esta Semana Santa. No es comprar algo caro. No es hacer una reforma. Es un gesto simple, pero con un peso espiritual enorme. Sacar el crucifijo, colocarlo en un lugar visible y decir, con fe sencilla, Señor, quiero verte. Quiero que estés en el centro de esta casa y en el centro de esta semana. Ese gesto cambia la textura de un hogar, no de manera mágica, sino porque donde está la imagen de Cristo,
la mirada vuelve a Él, y donde la mirada vuelve, el corazón comienza a seguir. Hay una escena que Teresa de Ávila describe en sus escritos, que muy pocos conocen. Era una tarde ordinaria en el convento de la Encarnación. Teresa caminaba por el claustro con el peso de sus preocupaciones, los conflictos con las otras religiosas, las dudas sobre su propia vida espiritual, el cansancio de años de lucha interior, y entonces pasó frente a una hornacina en el muro, una pequeña imagen de Cristo crucificado, sencilla, de piedra, oscura, sin adornos, y Teresa se detuvo, no porque se lo propusiera, no porque fuera su hora de oración, se detuvo porque algo en esa imagen la llamó. Ella misma lo describió así, sintió que Cristo la miraba, no la imagen, Cristo, a través de la imagen, y en ese instante comprendió algo que llevaba años buscando sin encontrar, que la oración no es un ejercicio mental, es un encuentro, y los encuentros necesitan un lugar. Esto es lo que Teresa enseñó con toda claridad en el camino de perfección, que el alma que quiere orar necesita aprender a buscar a Cristo donde Él se ha revelado. Y Él se ha revelado en la cruz, no como derrota, sino como la mayor declaración de amor de la historia. Piénsalo un momento, si alguien te amara tanto, que estuviera dispuesto a dar su vida por ti, ¿no querrías recordarlo? ¿No querrías tener algo que te hiciera pensar en Él? Eso es exactamente lo que es un crucifijo, no un adorno religioso, no una superstición, es un recordatorio vivo. Cada vez que tus ojos pasan sobre Él, aunque sea un segundo, aunque estés apurado, aunque tengas la cabeza llena de otras cosas, algo en tu interior susurra, Él murió por mí. Y ese susurro, repetido día tras día, semana tras semana, termina por cambiar la textura de tu alma. Aquí está la enseñanza profunda que Teresa añadió y que casi nadie transmite con claridad. No basta con tener el crucifijo, hay que colocarlo con intención. ¿Qué significa eso? Significa que el lugar donde pones el crucifijo dice mucho sobre el lugar que Cristo ocupa en tu vida. Si está en el cuarto del fondo, donde nadie entra, es señal de que la fe vive en el rincón de la vida. Si está en la entrada de la casa, en el lugar que todos cruzan al entrar y al salir, es señal de que Cristo es el umbral, el que recibe, el que despide, el que bendice cada salida y cada regreso. Teresa añade algo más concreto aún, colócalo en el lugar donde más tiempo pasas. ¿Dónde trabajas desde casa? Pon un crucifijo ahí. ¿Dónde comes con tu familia? Pon un crucifijo en esa pared. ¿Dónde te sientas a descansar al final del día? Que lo último que vean tus ojos antes de cerrarlos sea el rostro de Cristo, porque el alma se moldea por lo que contempla. Si contemplas pantallas todo el día, tu alma adopta el ritmo de las pantallas, fragmentada, dispersa, hambrienta de estímulos. Pero si contemplas la cruz, aunque sea en momentos breves, tu alma comienza a adoptar el ritmo de la cruz, quieta, profunda, capaz de sostener el dolor sin huir, capaz de amar sin condiciones. 3 gestos simples con el crucifijo que Teresa nos heredó desde el siglo XVI y que siguen siendo igual de poderosos hoy. El primero, coloca el crucifijo en el centro de tu hogar esta semana. No mañana, hoy, antes de que termine este video. El segundo, cuando lo coloques, dile a Cristo algo sencillo. Señor, que este crucifijo me recuerde que tú pasaste por aquí, que tú sufriste, que tú me amaste y que yo no quiero olvidarlo. El tercero, cada vez que pases frente a Él durante la Semana Santa, aunque sea un segundo, haz una pequeña inclinación de cabeza. No es superstición, es reverencia. Es el gesto del alma que reconoce que hay algo más grande que ella misma presente en esa habitación. Estos 3 gestos parecen pequeños, pero Teresa de Ávila construyó su vida espiritual sobre exactamente este tipo de gestos pequeños y profundamente conscientes. Ella decía que Dios no pide grandes hazañas, pide atención, pide que lo miremos, que nos detengamos un instante,
que le digamos con nuestro cuerpo lo que a veces las palabras no alcanzan a decir. Y la primera manera de decirle eso es darle un lugar visible en tu casa, un lugar donde pueda mirarte y donde tú puedas mirarlo a él. Teresa descubrió algo que la dejó sin palabras y lo describió así: hay una forma de orar que no necesita palabras, solo mirar, solo estar, solo dejar que el corazón hable en el idioma que antecede al lenguaje, el idioma del amor. Durante siglos, la oración cristiana fue enseñada principalmente como un ejercicio de la mente. Recitar fórmulas, memorizar actos de contrición, seguir el orden correcto del rosario misterio por misterio. Todo eso tiene su valor. Todo eso es parte del camino. Pero Teresa vio algo que muchos directores espirituales de su tiempo ignoraban: que la mente puede rezar sin que el corazón participe. Puedes recitar el Ave María 50 veces y que tu alma esté en otro lugar completamente. Y esto es algo que hoy, en el mundo de las notificaciones y las pantallas, se ha vuelto más urgente que nunca. Muchos jóvenes que llegan a la Semana Santa sienten que la oración es algo ajeno, algo para personas de otra generación, algo que no les habla. Pero no es que la oración no les hable, es que nadie les enseñó a orar de esta manera. La manera de Teresa, que no empieza con palabras, empieza con una mirada. Aquí está la segunda llave, deceptivamente simple. Cada día de esta Semana Santa, detente frente al crucifijo. Un momento, 2 minutos, lo que puedas, y no digas nada, solo mira. Mira el rostro de Cristo, mira sus manos abiertas, mira la inclinación de su cabeza, y deja que algo en ti responda. No tienes que saber qué decir, no tienes que sentir consolación inmediata, no tienes que llorar ni experimentar nada extraordinario. Solo tienes que estar ahí, presente, disponible, mirando. Teresa llamaba a esto la oración de simple mirada y decía que en esa mirada silenciosa el alma recibe más de lo que recibiría en horas de discurso elaborado, porque en el silencio contemplativo ante la cruz no eres tú quien habla, es Él. Pero Teresa añadía algo más. A esa mirada hay que sumarle un acto de amor. ¿Qué es un acto de amor? No es una emoción que fabricas, no es un sentimiento que enciendes a voluntad, es una decisión de decirle a Cristo algo verdadero, algo salido del interior, sin adornos, sin protocolo. Por ejemplo, detenerte frente al crucifijo y decir simplemente gracias. Una sola palabra, pero dicha de verdad, con el peso de todo lo que esa palabra carga. Gracias por nacer, gracias por quedarte, gracias por no huir de la cruz, gracias por amarme aunque yo no siempre lo merezca. O quizás no sea gratitud lo que sientes ahora mismo. Quizás sientes confusión, cansancio, distancia de Dios. Entonces dile eso. Señor, no sé dónde estás, pero aquí estoy yo, mirándote, esperando. Eso también es un acto de amor, porque el amor no es solo la emoción desbordante de los días buenos. El amor también es quedarse cuando ya no queda casi nada por qué quedarse. Y Cristo lo sabe. Él que estuvo en Getsemaní sudando sangre, mientras sus amigos dormían, Él entiende perfectamente lo que es amar en el vacío. Teresa fue más lejos todavía. Enseñó algo que es uno de los secretos más hermosos de toda la tradición espiritual cristiana. Dijo que no importa cuántas veces hayas rezado el mismo acto de amor, porque cada vez que lo dices, si lo dices con el corazón, es la primera vez para Dios. Dios no se aburre de escucharte decir que lo amas. Para Dios, cada acto de amor genuino es una eternidad entera comprimida en un segundo. Y eso debería cambiar la manera en que rezamos. La segunda llave es esta: detente frente al crucifijo, mírale y dile algo verdadero. No lo que crees que deberías decirle, no la oración correcta del libro, lo que tu corazón tiene guardado en este momento. Aunque sea una sola frase, aunque sea una sola palabra, aunque sea solo un suspiro. Porque Teresa de Ávila, la mujer que reformó el Carmelo, que fundó 17 conventos,
que escribió obras que siguen transformando almas 5 siglos después, comenzó exactamente así, con un suspiro, frente a un Cristo de piedra, en un convento de Ávila. Y ese suspiro fue el inicio de todo. Ahora bien, hermano, antes de continuar con la tercera llave, quiero contarte algo sobre una herramienta que hemos preparado para acompañarte en este camino. Se llama El Rosario, con Santa Teresa de Ávila, guía práctica para rezar con amor y profundidad. Es un ebook escrito para que lo que acabas de aprender en este video no se quede en la mente, sino que entre al corazón a través de la oración. Dentro encontrarás una meditación teresiana para cada misterio del Rosario, preguntas para el examen espiritual de cada día de Semana Santa y una oración final tomada directamente de los escritos de Teresa. No es un libro de teoría, es una guía para rezar, para que este año el Rosario no sea un ejercicio de memoria, sino un encuentro vivo con Cristo. Encuéntralo en el enlace que está en la descripción. Y ahora, vamos a la tercera llave, que es quizás la más transformadora de todas. Hay personas viendo este video ahora mismo que están cargando algo muy pesado, una enfermedad, la pérdida de alguien amado, un matrimonio que duele, un hijo que se alejó, una soledad que no tiene nombre claro, pero que se siente cada mañana al despertar. Si eso eres tú, este bloque es para ti. Teresa de Ávila conocía el sufrimiento desde adentro, no como concepto teológico, como experiencia vivida en su propio cuerpo. Desde los 39 años hasta los 41, estuvo prácticamente paralizada. Convulsiones, dolores que la dejaban sin poder moverse, períodos donde los médicos la dieron por muerta. Y sin embargo, en esos años de oscuridad total, Teresa descubrió algo que no había encontrado en todos sus años de oración consolada. Descubrió que el dolor, cuando se une a la cruz de Cristo, deja de ser solo dolor, se convierte en algo más. Aquí está la enseñanza más mal entendida de toda la espiritualidad cristiana. Cuando decimos que el dolor tiene valor, no estamos diciendo que el dolor es bueno en sí mismo. El dolor no es bueno, la enfermedad no es un regalo, la pérdida no es algo que debemos celebrar. Cristo mismo lloró ante la tumba de Lázaro, ¿lo recuerdas? El Hijo de Dios, que sabía perfectamente lo que iba a hacer, que sabía que en minutos Lázaro estaría de pie, lloró. Porque el dolor humano lo conmovía. No lo ignoraba, no lo teorizaba, lo sentía. Y eso nos dice algo fundamental. El sufrimiento no es un error del universo que Dios tolera con distancia. Es una realidad que Dios conoce desde adentro, porque Él mismo la vivió. Aquí está la enseñanza teresiana que cambia todo. Cuando unimos nuestro dolor al dolor de Cristo en la cruz, algo misterioso sucede. El sufrimiento no desaparece. Eso sería mentirte. Pero pierde algo. Pierde su vacío. El dolor sin sentido es aplastante. Es el peso más difícil que puede cargar un ser humano. No el dolor en sí, sino el dolor sin propósito. El dolor de quien sufre y no sabe por qué. De quien llora y siente que sus lágrimas caen en la nada. De quien carga y no sabe a dónde lleva esa cruz. Pero cuando ese mismo dolor, ese mismo peso, esa misma oscuridad se coloca conscientemente junto a la cruz de Cristo, algo cambia. No de golpe, no de manera dramática, pero cambia. El dolor comienza a tener una dirección. Y una dirección es lo que separa el sufrimiento que destruye del sufrimiento que transforma. Teresa lo explicó con una imagen que jamás olvidé desde la primera vez que la leí. Dijo que nuestros sufrimientos son como leña. La leña sola, solo pesa, solo estorba, solo ocupa espacio. Pero cuando esa leña se acerca al fuego, se enciende, y lo que antes solo pesaba, ahora da calor, ahora da luz, ahora transforma el ambiente de la habitación. El fuego es Cristo. La leña eres tú, y la cruz es el lugar donde ocurre el encuentro. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Es más sencillo de lo que parece.
Durante esta Semana Santa, cada vez que sientas dolor, cada vez que enfrentes una dificultad, cada vez que algo no salga como esperabas, detente un segundo, solo un segundo. Mira el crucifijo. O si no lo tienes cerca, cierra los ojos y visualízalo. Y di esto: Jesús, une esta cruz mía a la tuya. No sé qué hacer con este dolor, pero tú sí sabes. Tómalo y haz con él lo que solo tú puedes hacer. Eso es todo. No necesitas una oración más larga. No necesitas entender el misterio completo del sufrimiento redentor. Solo necesitas hacer el gesto, entregar, y confiar en que aquel que convirtió la muerte en vida puede hacer algo con tu dolor que tú solo no podrías imaginar. Hay algo más que Teresa añadía. Decía que el alma que aprende a unir sus sufrimientos a la cruz comienza a experimentar una paz extraña. No la paz de los que no sufren, sino la paz de los que sufren y saben que no están solos. Una paz que no se explica, que no viene de las circunstancias. Una paz que, como dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la señal de que la unión está ocurriendo, de que tu leña está cerca del fuego, de que el dolor ya no cae en el vacío, sino en las manos de alguien que sabe exactamente qué hacer con él. Estas son las 3 llaves que Teresa de Ávila nos entrega para vivir una Semana Santa verdadera. La primera, colocar el crucifijo en el centro de tu casa y de tu vida. La segunda, detenerte frente a él cada día y hacer un acto de amor genuino. La tercera, unir cada sufrimiento, cada peso, cada cruz pequeña o grande a la cruz de Cristo. 3 gestos simples, pero de una profundidad espiritual que solo se comprende viviéndolos. Y cuando los 3 se practican juntos, durante los días santos de esta semana, algo en el alma comienza a moverse, algo que llevaba tiempo quieto, dormido, esperando ser despertado. Quiero terminar con algo que Teresa de Ávila repitió de distintas maneras durante toda su vida, algo que ella vivió en su propio cuerpo, en sus propias noches oscuras, en sus propios años de silencio, y que hoy, 5 siglos después, sigue siendo la verdad más necesaria para el alma que está cansada. La cruz no es el final, es la puerta. Piénsalo desde el principio. El Viernes Santo parecía el fin de todo. Los discípulos dispersos, María al pie de la cruz sin poder hacer nada, el cuerpo de Jesús, bajado, envuelto, depositado en una tumba cerrada con piedra. Todo terminado, todo perdido, todo en silencio. Si la historia se hubiera detenido ahí, la cruz sería solo una tragedia más en la larga lista de tragedias humanas. Pero la historia no se detuvo, porque la cruz nunca fue el destino, era el camino, y al tercer día, la piedra fue removida, y el sepulcro estaba vacío, no porque alguien robara el cuerpo, sino porque la muerte no pudo retenerlo. Teresa entendió esto con una profundidad que pocas almas han alcanzado, y por eso nunca le tuvo miedo a la cruz, no porque fuera insensible al dolor, ya vimos que no lo era, sino porque sabía algo que el miedo no puede ver, que del otro lado de toda cruz verdadera hay una resurrección esperando, no siempre inmediata, no siempre visible, no siempre en la forma que esperamos, pero siempre real, siempre presente, como el sol, detrás de las nubes que no ha dejado de existir solo porque hoy no podemos verlo. Y aquí está el mensaje final de este video. Si esta Semana Santa llegas cansado, si llegas con dudas, si llegas con una cruz que sientes demasiado pesada, no te alejes de la cruz de Cristo, acércate más, porque es exactamente ahí, en el lugar que parece más oscuro, donde la luz de la resurrección comienza a filtrarse. No antes, no en otro lado, ahí, en la cruz. Teresa de Ávila no reformó el Carmelo desde la comodidad, lo reformó desde la cruz, desde las incomprensiones de sus superiores, desde los caminos de tierra bajo la lluvia y el frío cuando viajaba de convento en convento, desde los dolores físicos que nunca la abandonaron del todo, desde las noches donde Dios parecía ausente y ella seguía escribiendo, orando, fundando.
¿Por qué podía hacer eso? Porque había aprendido a mirar la cruz no como obstáculo, sino como compañía. Cristo en la cruz no es Cristo derrotado. Es Cristo que dice, yo también estuve aquí, en este dolor, en esta oscuridad, en este abandono, y salí y tú también saldrás. Entonces, hermano, hermana, al terminar este video te pido solo 3 cosas. La primera, pon el crucifijo en un lugar visible de tu casa hoy, no mañana, hoy. La segunda, cada día de esta Semana Santa, detente un momento frente a él. Dile algo verdadero, una palabra, un suspiro, lo que tengas. La tercera, cuando llegue el dolor, y llegará, no huyas de él. Tómalo, ofrécelo, únelo a la cruz y confía. La Semana Santa no es una semana de minos, sino tristeza. Es una semana de verdad. La verdad de que somos amados con un amor que no retrocede ante nada, ni ante el pecado, ni ante la muerte, ni ante nuestro propio olvido. Un amor que extiende los brazos y los mantiene abiertos, aunque cueste la vida. Eso es el crucifijo, no un objeto religioso. Es la prueba más grande de amor que ninguna mente humana habría podido inventar. Que esta Semana Santa, tú no seas la misma persona que entró a ella, que el Cristo de la cruz te mire, y que tú lo mires a Él, y que en ese intercambio de miradas, algo que llevaba tiempo dormido en tu alma, despierte, que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que su voz antigua y sabia te acompañe en estos días, y que al llegar el domingo de Pascua puedas decir con verdad, este año fue diferente, este año lo sentí, este año la cruz dejó de ser un símbolo y se convirtió en un encuentro. Y ahora, una última cosa, algo que Teresa escribió en los últimos años de su vida, cuando ya había fundado 17 conventos, cuando ya había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería soportar, cuando ya tenía 67 años y el cuerpo le fallaba. La encontraron un día enferma, en el camino entre conventos bajo la lluvia, el carro atascado en el barro, y se dice que en ese momento ella levantó los ojos al cielo y le dijo a Dios con su característica franqueza, Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. No era blasfemia, era intimidad, era el lenguaje de alguien que ya no le tiene miedo a Dios, sino que lo quiere. Y eso es lo que la Semana Santa puede hacer en ti. No convertirte en alguien perfecto, no llenarte de experiencias espirituales extraordinarias, sino enseñarte a hablarle a Dios con esa franqueza descalza de Teresa, sin protocolo, sin distancia, como se habla con alguien que conoces bien, con alguien que estuvo en la cruz por ti y que por eso ya no necesita que finjas. Amén. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces la palabra justa llega a través de quien menos esperas. Y si quieres seguir profundizando en la espiritualidad de Teresa de Ávila, suscríbete a este canal, porque hay mucho más por descubrir. Nos vemos en el próximo video.